¿Quién eres? Nadie. Me criaron para hacer una sola cosa. Pero no tengo nada por lo que luchar. Cumpliré con nuestro destino. Acabaré lo que tú empezaste. Hay historias sobre lo que pasó. Todas ciertas. El lado oscuro. Los Jedi. Son reales. La fuerza te está llamando. Déjala entrar. Bueno, pues muy buenas tardes, noches o días a todos y todas, a todes, en este caso. Un saludo enorme de Mito Adjan Campos, que soy yo, que dirige y locuta, qué bonito queda eso, de El Vórtice. Bienvenidos a una nueva emisión de este Vórtice, ahora con menos frecuencia, pero eso sí, con mucha más calidad, Este programa de hoy es uno de esos programas, es uno de esas series monográficos o serie de programas que no te puedes perder, porque es la respuesta real a los abusos, a la agresión, a el monopolio de los psicópatas que está ya establecido alrededor nuestro y que han empezado a utilizar expresiones como marca, en este caso marca España, y en este programa, o a través de este programa y de los consecutivos, vas a aprender realmente por qué ahora llamamos a España marca España, por qué realmente eres un esclavo, por qué esa película Matrix, basada en varios libros que hablaban del sistema y de la utilización del sistema contra el individuo o para dominar al individuo, es tan certera. Y sobre todo vas a aprender con experiencias personales a liberarte realmente de este sistema que nos oprime. Y lo más interesante es que lo vas a aprender además aplicándolo o pudiéndolo aplicar a tu experiencia personal. Así que no te pierdas este vórtice que comienza ya mismito. Un saludo a todos como siempre, y ya sabéis, si estás escuchando este vórtice es porque eres parte de la resistencia. Esta canción no
¿Es de casualidad o no es por casualidad que la utilicemos? Es Sailing, de Christopher Cross. Y habla de salir a alta mar con tu barco, por supuesto hablando de una relación entre personas, pero hablando de esa soberanía o de esa evolución o de esa experiencia personal, empujado por el viento, siendo independiente, a pesar de que evidentemente tenemos que relacionarnos con el resto de la gente. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar en este programa de soberanía. Vamos a hablar de cómo independizarte sin que sea Cataluña o el País Vasco, que siguen liderados por una panda de corruptos, como siempre, auténticos psicópatas, auténticos ladrones, corruptos, como están o como pueden estar el PP o la mayoría de esa cúpula del PP y del PSOE y de la mayoría de los partidos que al final terminan aceptando de una forma o de otra que el sistema tiene que continuar, porque si no lo que habría es caos. Y eso es precisamente lo que intentamos combatir desde aquí, desde el Vórtice. Como introducción, deciros que, hace años, muchos años, empecé a ver programas en YouTube, en Internet, y pues buscando respuestas a las dudas y al porqué de la crisis y al porqué de la situación del sistema actual. Llegué a conocer a través de Internet, por supuesto, a una persona que ahora ya está muerta, curiosamente ha muerto, y que se llamaba John Harris. Y este señor tenía una web, o tiene una web, que se llama TPUC, y a través de los vídeos, o de sus vídeos, la web que se llama TPUC, las siglas, ¿no? Son por The People United Community, o la comunidad unida de la gente, o del pueblo. Y John Harris de lo que hablaba, de una forma muy curiosa, era de independizarte del sistema. John Harris decía que este sistema, eso de la marca España, no viene por casualidad, sino que hay un cambio que viene empujado por el mantenimiento del poder y que se está ya solidificando, vendiéndole a la chusma, a nosotros, a los esclavos, ¿vale? Por supuesto, consumismo, es decir, a los consumidores, venderles que además todo aquello, es decir, su patria, todo aquello entorno, todo aquel entorno, la familia, tu barrio, tu ciudad, es decir, tu ayuntamiento, tu comunidad o tu país, en realidad ya no importan, las fronteras hay que echarlas abajo, todos somos un pueblo internacional unido, pero eso sí, manteniendo a los mismos corruptos y a los mismos psicópatas en el poder. Y John Harris de lo que hablaba era de que realmente todos esos que llevan desde hace cientos de años dominando a la chusma han ideado el último truco, han ideado el último conejo, la última paloma que se van a sacar de la chistera para obtener el control global de la gente. Bueno, pues escuchando a John Harris y entendiendo que era eso de soberanía individual, pues resultó que tuve un hijo. Y la experiencia del hijo inicialmente fue bastante dura porque tuve que tomar una serie de decisiones, como fueron, por ejemplo, el hecho de no vacunarle. Después de escuchar diferentes argumentos, me di cuenta de que el hecho de vacunar a un niño de 19 vacunas, como es aquí en Madrid, por ejemplo, ¿no? El calendario de vacunas básicamente en 2 años es una locura. Nadie ha investigado realmente si el hecho de vacunar de forma tan seguida y continuada y tan agresiva a un niño, si la acumulación de esas vacunas es perjudicial o no. Nadie se pregunta cómo se conservan o de qué forma están realmente hechas esas vacunas. Y esa fue una de las decisiones duras que tuve que tomar, que me enfrentó, por ejemplo, a los médicos del hospital. Mi mujer y yo, por lo menos, en eso estábamos realmente convencidos y no vacunamos al niño. Por ahora el niño, ya con 3 años, está sano, pero como una rosa, fresco como una lechuga y no ha necesitado vacunas. Otra de las cosas dolorosas, ¿no? O de los pasos dolorosos que tuve que tomar
fue el plantearme si realmente iba a coger a mi hijo e inscribirlo cual propiedad en el registro civil español. Es decir, si iba a ceder al final la custodia de mi hijo voluntariamente, sabiendo que lo que estaba haciendo era equivocado, al Estado. No tuve otro remedio más que realmente inscribirlo, aunque realmente eso no es verdad, sí que hay otro remedio, pero en el momento en el que mi hijo nació, yo no tenía la solución ni la perspectiva ni las ideas tan claras como las tengo ahora, y le tuve que inscribir en eso que se llama registro civil, pero del que nadie sabe las consecuencias reales de inscribir a una persona. Mis padres no lo sabían, mis abuelos tampoco, mis tatarabuelos tampoco, y desde que se creó ese registro civil, nadie sabe realmente lo que significa inscribir en este reino de España a tu hijo o a tu hija, en ese registro, como si fuese un coche, una casa o una pertenencia. ¿Será que pertenecen realmente desde ese momento o pertenecemos a alguien superior que nosotros? Y así, bueno, pues podría continuar, porque a través del vórtice surgió una amistad con una persona que se llama Jorge, que nos acompaña hoy, que ha iniciado la andadura para independizarse, no como catalán de España, sino como ser humano, como hombre, independizarse de las cadenas que le fueron impuestas cuando sus padres le registraron en ese registro civil del Reino de España. Gracias a Jorge Patentes, le voy a llamar, aparte de inscribir, por supuesto, en el registro de propiedad esto del vórtice, para que nadie me lo pudiese quitar, bueno, pues aparte de eso, él ha iniciado ese camino, acompañado con más gente, y nos va a enseñar, o a través de él vamos a conocer realmente qué significa ser soberano y qué significa realmente ser independiente, no bajo el yugo de los Pujol y compañía, o no bajo el yugo del Lendakari, que no es nada más que otra marioneta de un Estado, sino realmente conformar un Estado independiente que eres tú y aquellos que te rodean, cambiando las relaciones de poder entre este Estado que ha sido creado para dominarte y lo que eres tú, que eres realmente un ser independiente. Señor Jorge Patentes, bienvenido al vórtice, y menos mal que ya por fin te tenemos aquí en un programa. Un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Mitoa, y buenas noches a todos los que nos estéis escuchando. Para mí es un verdadero placer. Bueno, encantado de estar aquí y poder comentar pues cositas que vamos descubriendo y cositas que paso a paso se va haciendo camino. Y no quiere decir que nada de esto esté estático, sino que sigue evolucionando. Entonces, poco a poco ya iremos explicando cositas. Para mí es un verdadero placer. Por cierto, quería decirte que venimos de fuera, entonces, o vengo de fuera, y te tengo que dar un encargo de un amigo valenciano. Un saludo, Pedro, unas naranjitas ecológicas. Y bueno, un poco para que me que sepas que hay mucha gente que te sigue. Pues muchísimas gracias a Pedro, y ya me siento como el Herrera, que le invitan a cenar y le llevan regalos y tal, ¿no? El Carlos Herrera en fin, no llegaremos nunca al nivel de Herrera, ni en lo bueno ni en lo malo, pero que muchísimas gracias, Pedro, y muchísimas gracias, Jorge. Bueno, nos acompañan dos personas más aquí en el estudio. Víctor se ha venido también hoy a hacer un programa aquí, Víctor López. Y bueno, la otra persona la vamos a dejar como incógnita. Si en un momento dado se quiere presentar, bueno, pues que se presente. Pero ha dicho que no. Yo prefiero mantenerme al margen. Cuando realmente para entrar en o para entender lo que está pasando ahora, habría que juntar pues lo que hemos dicho, registro no civil, es decir, que nos inscriben nuestros padres cuando tienes un hijo sin saberlo, lo inscribes en un registro, suponiendo que eso garantiza, ¿no? O trae unas garantías estupendas para ese crío, ¿no? Para esa chica o ese chico. Aparte tenemos esto de la marca España, es decir, que parece ser que últimamente nos están vendiendo el hecho de que, España ya no es un país, ya no es un Estado, ya no es una entidad, ¿no?, que protege o que está conformada por sus ciudadanos, súbditos o como quieras llamarlo, sino que en realidad ahora mismo parece que es una multinacional, ¿verdad? Una marca, es decir, un producto, algo que se puede vender y el cual lleva asociados una serie de esclavos o de gente o de objetos o de propiedades que van anexos a esa marca. Habría que hablar también, por supuesto, de cuando hablas de soberanía, ¿no?, o de independencia,
realmente crear o entender la diferencia entre lo que, por ejemplo, Cataluña querría estar haciendo o el País Vasco, ¿no?, querrían hacer frente a este Estado español, y lo que implica como individuo realmente, ¿no? Si lo que no te gusta es el sablazo que nos están pegando, ¿no?, desde diferentes lugares, ¿no?, lo que significa como individuo independizarte del Estado. ¿Por qué no empezamos por explicar, vamos a empezar por el principio, qué es eso de ser soberano y por qué realmente la mayoría de la gente no es soberana? Hablemos entonces, yendo a tu experiencia personal, ¿qué es esto de la soberanía individual y por qué no somos soberanos o por qué hay que seguir una serie de pasos para poderte realmente independizar del Estado? ¿Qué es esto de ser soberano, Jorge? Vamos a ver, soberano no es una palabra que verdaderamente me guste, pero es la que tenemos que utilizar porque es con la que se relaciona todo esto. En realidad, soberano viene por un país es soberano y entendemos que un país es soberano, lo entendemos y ya está. Entonces, lo que tratamos de transmitir con la palabra soberano aquí es la identidad, como podría ser un rey, que es soberano. También es soberano un juez, también es soberano un notario. Pero son cesiones, privilegios que le otorga un sistema. Entonces, la palabra en definitiva que como traducción para nosotros de soberano sería el tener la conciencia de que verdaderamente nosotros estamos utilizando un cuerpo, que somos energía y que nuestra patria serían nuestros zapatos. Es decir, somos verdaderamente soberanos en el momento en el que nacemos aquí en un planeta, no en un país en el que se nos han asignado que puede ser España, puede ser Estados Unidos, sino nacemos en un planeta Tierra y nos encontramos con unas reglas ya establecidas que entendemos que son buenas. Bueno, fijaos a qué alturas estamos y lo que nos estamos encontrando, y si seguimos cediendo es que no pensamos, ¿no? Pero ¿por qué no me gusta también la palabra soberanía? Porque se está prostituyendo, o sea, es que se está utilizando de una manera demasiado banal. Entonces, en realidad, a mí me gustaría tratar esto como desde la consciencia. O sea, primero, para dar estos pasos tienes que ser consciente, tienes que ser realista en el mundo en el que estás viviendo. Tienes que ser consciente de los problemas y no pensar que como yo tengo menos problemas que el de al lado estoy mejor, entonces yo todavía no me tengo que preocupar. Ahí tenemos a Schopenhauer con su frase, pues primero vinieron a por unos y como no era yo y no me afectaba, pues no me importaba. Después vinieron a por otros y al final pues vinieron a por mí y ya no me quedó a nadie a quien deciré que vienen a por mí, ¿no? Entonces yo creo que todo este proceso, que es un proceso, esa sí que es una palabra que me gusta. O sea, esto no es una solución. Es una solución, sí, pero no es una solución instantánea en la que digo, venga, yo ahora ya quiero ser libre, quiero independizarme. Vuelvo a decir, son palabras que ya se ha ocupado el sistema de prostituir y de decir esto es malo, anarquía es malo. Vamos a ver, anarquía, anarquismo, ¿qué es anarquismo? La gente debería de estudiar un poquito más y no creer en solamente a los opinólogos que están ahí las 24 horas del día trabajando en televisión para crear esa opinión en los bares. Entonces, bueno, pues una de las causas por las que yo creo que puede ser bueno este programa es para poder sacar también en los bares otra serie de argumentos en las que hagamos trabajar un poquito más en la materia gris y no nos acostumbremos tanto a ceder. Porque mucho queremos soberanía, pero es que lo que estamos verdaderamente haciendo es ceder. De palabra todos queremos, pero al final ninguno quiere responsabilidades. Claro, aquí has dicho una cosa muy interesante, que es el hecho de que realmente cuando dices no, nuestro estado, nuestra patria sería serían nuestros zapatos, ¿no? O nuestro país sería nuestros zapatos en este caso. De lo que estamos hablando es básicamente hemos aceptado o aceptas, o mucha gente acepta ya, ahora ya es por decirlo de una manera, por tradición, por costumbre. Hemos aceptado que yo, como he nacido aquí en la tierra que se llama, o en este estado que se llama España, he aceptado que, bueno, gracias a que determinada gente ha diseñado un estado, ha diseñado unas interacciones, ¿no? Y ha puesto en marcha una serie de dinámicas internas. Bueno, pues yo acepto ese sistema, inscribo a mis hijos, ¿no?, para que sean parte de ese sistema, y yo acepto las leyes, normas, bueno, y disposiciones, ¿no?, que se crean en este sistema. Eso es. Cuando el sistema se vuelve opresor, como es en este caso, realmente lo que habría que hacer es una revolución, es decir, quitar a aquellos que están oprimiendo realmente, ¿no?, en base a la ley,
pero habría que hablar de leyes, en este caso, por ejemplo, ley natural, y una vez que me están alienando y me están privando de cada vez más derechos y se me está exprimiendo cada vez más, ¿no? Bueno, pues yo tengo derecho a, en un momento dado, decir, bueno, pues no estoy de acuerdo con este sistema y me voy del sistema. Claro, el problema ahora es, en el sistema estoy porque me han inscrito mis padres. Ahora el sistema se ha vuelto opresor, o realmente opresor, porque nos está quitando todos aquellos derechos y beneficios que teníamos, y se está dedicando, ese sistema usurpado por una serie de gente que realmente están mal de la cabeza, se están dedicando a que, pues, a quitarte todos esos derechos que has ganado, es decir, a decirte, bueno, pues ahora la educación que supuestamente tenías que tener por derecho ya no la vas a tener, la medicina que tenías que tener no la vas a tener, te vamos a freír a impuestos. Además, encima te vamos a prohibir expresarte libremente, etcétera, etcétera. Es decir, el Estado se está volviendo cada vez más coercitivo y más abusador. Y en ese momento digo, si yo me quiero salir del sistema, quiero ser independiente y no pertenecer a este Estado, ¿es posible? Porque me veo completamente desamparado. Y ahí es donde tú hablas de un proceso. Es decir, si yo he inscrito a mis hijos en un registro civil, ¿es posible desinscribir a mi hijo de ese registro civil? Porque en mi caso particular lo que me he encontrado es que la partida de nacimiento, ese registro, de llevar la partida literal de nacimiento, que es la que te da el médico, o la partida del médico de nacimiento, la llevo al registro civil, inscribo a mi hijo con un nombre, en unas letras mayúsculas, por ejemplo, le doy un nombre y unos apellidos, un nombre de pila y 2 apellidos, y resulta que a partir de ese momento, con la identidad, es decir, mi hijo es un ser y por lo tanto tiene unos derechos que nos ha otorgado, llámale el creador o una energía creadora o algo, nos ha entregado unos derechos que son inalienables, porque además nos ha dado una razón para entender que nadie puede abusar de mí y que yo tengo unos derechos, los míos, iguales que los del rey Juan Carlos, ahora que él tenga el morro que su familia ha decidido otorgarse más derechos de los que mi familia se ha otorgado a lo largo de la historia, no implica que yo tenga menos derechos que él y que yo no pueda hacer exactamente lo que él hace y no pueda nombrarme a mí mismo rey si me da la gana o soberano de mi propio estado, es decir, de mis zapatos, ¿no? Pero ellos tienen los medios coercitivos, tienen los medios además también de comprar mi voluntad, pero todo eso realmente al final son a lo que voy. Todo eso está muy bien cuando te lo ofrecen, pero cuando nos lo quitan, como nos están quitando ahora en la crisis esta, en la que hemos vivido, o la estafa esta que estamos viviendo, claro, la pregunta es, ¿puedo desinscribirme yo y a mi hijo del sistema? Porque no me dejan. Nadie me da esa hoja inscrita en el sistema y nadie me dice, aquí te puedes desinscribir, muy bien, no vas a tener, ¿no?, las cositas, los regalitos que te entrega el sistema, que realmente no te los entrega el sistema, te los entrega aquel que trabaja en el sistema, los esclavos del sistema, pero por supuesto tampoco vas a tener las obligaciones a las que nosotros te estamos sometiendo. ¿Es eso posible? ¿Cómo se inicia ese proceso? Tuya, cuéntanos tu historia personal. De acuerdo, yo sé que quisiera primero contestar rápidamente. Sí. Segundo, ¿por qué no se hace? Por desconocimiento. ¿Por qué lo desconocemos? Porque si existe y lo que es, y no lo conocemos es porque nos lo ocultan. Y no nos lo ocultan verdaderamente, nos lo están a decir y es una opción. Es una opción. O sea, el tema es que siempre seremos nosotros los responsables, porque es nuestra obligación la de informarnos, la de culturizarnos, y no la de ceder, que en definitiva todo lo que nos está pasando es porque cedemos y nos pasa lo que nos pasa. Queremos que papá gobierno pues nos gobierne, porque nosotros somos unos inútiles a la hora de gestionar nuestras propiedades. Entonces, pues papá gobierno tiene la potestad sobre nosotros. Aquí quería hacer también en cuanto a lo que has expuesto. Has dicho varias veces la palabra derechos. Los derechos los tiene el ser vivo. Los derechos los tiene, como has comentado, pues el monarca, ¿no? Nosotros no tenemos derechos, tenemos privilegios. Por eso nos los quitan y nos los dan. Entonces, derechos son inalienables cuando estamos hablando del innatural. Y también es importante conocer la palabra del derecho consuetudinario. Aquí estamos hablando de ampararnos en un conocimiento legal muy anterior, acordado por todos los países, y estamos hablando del derecho internacional. Y estamos hablando de comercio. Fácil no es.
es que es fácil entenderlo, pero después el proceso pues hay que entender pues cómo nos las juegan, o sea, cómo nos engañan. Ellos tienen que cumplir también con unas leyes universales. No pueden quebrar nuestro libre albedrío. Entonces necesitan nuestro consentimiento. Ahí es donde nos tienen puesta la trampa. Cuando nosotros consentimos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué consentimos? Pues bueno, pues porque ellos tienen el conocimiento, son los iluminados, no quiero hablar ahora de Illuminatis ni nada, pero son gente iluminada que tiene el poder, tiene el conocimiento, como ya conocemos, por ejemplo, aquí en España en el siglo XIV o en el siglo XI, pues el que tiene el conocimiento, los escribanos, los curas, en su momento los monjes, son los que verdaderamente tienen ahí y pueden controlar con ese conocimiento, es poder, y con eso puedes controlar una población. ¿En qué momento se inscribe a tu hijo en un registro civil? Pues en el momento en el que te ofrecen unos privilegios. Pero claro, si no te han informado que verdaderamente tienes unos derechos inalienables y que tú eres parte de esta creación en la que, bueno, yo es que yo no conozco a ningún águila, a ningún oso que le pidan cuando va a pasar de un país a otro el pasaporte. Y son seres vivos. También has hablado del término persona. Tenemos que saber cómo la jurisprudencia a nivel internacional identifica la palabra persona en cualquiera de sus variedades idiomáticas. Y os voy a poner un ejemplo muy claro para que entendáis de qué manera se nos ejercen o nos ponen estas trampas creyendo que decimos unas cosas y verdaderamente ellos están recibiendo otras, ¿no? Y voy a hablar en términos jurídicos, por ejemplo, y voy a poner la palabra en la palestra, va a ser la palabra casar. La palabra casar, todo el mundo identifica que es unir. Casar colores, casar, unir. Que combine. Y cuando tú vas a la terminología jurídica, y lo que nosotros llamamos el legalese en inglés, que es una jerga legal, que es la que utilizan, que yo la he querido traducir como el legalense, como el idioma que verdaderamente tiene la jurisprudencia, tú te vas al término casar y significa exactamente lo contrario. Entonces, si tú vas a un profesional ejerciendo de profesional y le dices la palabra casar, él tiene la obligación profesional, porque así le ha educado el sistema, porque si no, no le ponen la toga o no pasan las pruebas y no es funcionario. O sea, tienen que aprender el puesto que tiene que ocupar y con unos libritos que se los ha pasado precisamente quien quiere que se aprenda eso para que ejecute o actúe de esa manera. Entonces, si tú vas allí y le dices a un juez, por ejemplo, o a alguien que la palabra casar, yo me quiero casar con esto, pues él va a entender lo contrario. O sea, te quieres desunir. Tiene la obligación de hacerlo de esa manera. O sea, no es algo que sea humano, que sea personal, es una rutina. Entonces, bueno, pues en cuanto a eso, en cuanto a las palabras, en cuanto a lo que es el tema de los derechos inalienables, esos son los otorgados por el Dios creador, me da igual de qué religión. O sea, yo todavía no he encontrado a nadie que me explique qué soy, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Entonces es obligación nuestra el ir aprendiendo quién soy, de dónde vengo, a dónde voy y qué están intentando hacer conmigo, sobre todo ahora. Porque todos los que estamos de alguna manera en este proceso, ya lo he dicho en alguna ocasión anteriormente, pues es que es o porque nos han metido la mano en la cabeza o nos han metido la mano en el bolsillo y nos hemos dado cuenta. Porque el que no se da cuenta, o el que dice, mira, el de al lado está peor, como he citado antes, y yo estoy muy bien, pues bueno, pues no tiene ningún problema. Sí lo tiene, pero lo quiere negar. No me gusta criticar a nadie y todo el mundo tiene su manera de vivir y tiene sus problemas. Hay que identificar por qué tenemos estos problemas y quién nos está causando estos problemas. Oye, actualmente no es lo mismo que cuando empezó el Vórtice Radio a hablar, pues que quizás, aunque era para muchos muy latente, pero para otros no era tan real lo que estaba pasando y las cosas han ido evolucionando y seguimos cediendo y seguimos siendo engañados. Pero desde nuestra creación, yo lo que me he dado cuenta personalmente es que nos han engañado en todo. Entonces, una de las cosas ya relacionándolo con el tema del proceso y del tema que nos lleva es, me has hecho la pregunta, ¿se puede hacer? Sí. ¿Por qué no se hace?
Pues porque no es porque ellos lo oculten que lo escondan. No. O sea, lo que ellos hacen es ponernos lo brillante para que nosotros sigamos a lo brillante. Y si somos tan estúpidos de seguir lo brillante y no somos conscientes de lo que verdaderamente tenemos que andar viendo, pues así nos va. Entonces, no consiste en que a todos nos tenga que ir bien. Esto es una elección personal. Esto no es grupal. Me has comentado Euskadi, me has comentado Cataluña. Bueno, es que seguimos siendo con los mismos grupos. Los que somos de la generación de los 60, a partir de 65, por ahí, somos los que verdaderamente estamos viendo los cambios que han ido aconteciendo durante el periodo que hemos permanecido en este planeta, ¿no? O en este país, mejor en este planeta porque viajamos, ¿no? Y también nos damos cuenta de las diferencias que hay si viajamos en un país o en otro. Voy a poner ahora algo que está muy a la palestra, ¿no? El tema energético. El otro día me lo pasé muy bien viendo la cantidad de comentarios al último anuncio de Iberdrola. Me lo pasé muy bien, la gente está despertando, yo creo que es el momento. O sea, también había gente que se dio cuenta de la falacia publicitaria que estaban haciendo los bancos. O sea, están echando a la gente y después te encuentras a gente sonriendo y que te van a dar el crédito y todo. Todos sabemos la verdad, pero ¿y qué anuncios estamos viendo constantemente tanto en fachadas, periódicos y televisión? Ahí nos hemos quedado en que está claro que este sistema, que es una invención, es una creación del raciocinio del ser humano, de los iluminados, por llamarlo de alguna manera, el derecho al final no es nada más que una convención entre una serie de gente, entre una serie de seres. Y ese derecho, igual que el Estado, es decir, la confección de una entelequia a la cual pues se apuntan bastante gente de una forma voluntaria o de una forma involuntaria, siendo, por ejemplo, dominados, ¿no? Como se era dominado por el Imperio Romano, o siendo comprado, por decirlo de alguna manera, como nos compran ahora en este Estado moderno, aquí en España o en Alemania o en Inglaterra, donde te dan pues una seguridad social, unos beneficios, ¿no? Privilegios, en base a medicina, por ejemplo, o educación. Bueno, pues al final, cuando aquellos que tienen el poder se vuelven opresores y terminan
estrujar y utilizar todas esas convenciones, toda esa estructura, todos esos edificios que hemos creado y que llamamos Estado, que llamamos derecho, que llamamos privilegios. Pues cuando se vuelve muy, muy, muy opresor el Estado, hay que revolucionarse, hay que luchar contra ese Estado. Ya lo decían en la Declaración de Estados Unidos de independencia, es bastante difícil y la gente tiene que sufrir muchísimo antes de que, porque la gente prefiere sufrir o seguir sufriendo, si se adapta a ese nivel de sufrimiento, prefiere seguir en el sufrimiento que revolucionarse y sencillamente eliminar a aquellos que oprimen. Bueno, pues hablando con Jorge, Jorge Patentes, que nos acompaña hoy, bueno, pues estamos hablando de otra forma de revolución, que es la forma de la que desde aquí, desde el Vórtice, hemos intentado hablar, que significa salirse de la estructura del Estado, salirse de la entelequia que hay conformada ahora mismo y desde el exterior luchar por crear, evidentemente primero por reivindicar lo que es tuyo, ya sencillamente por nacimiento, y a partir de ahí crear unas nuevas estructuras, es decir, volvemos otra vez más, constituir nuevas reglas para esas relaciones entre los seres humanos, en fin, y que esas leyes o que esas relaciones no sean opresoras. El último truco que se está utilizando ahora es, primero, la estupidificación, o sea, es de volver idiotas a los pobladores del planeta, darles pan y circo, a punta pala, drogarlos hasta que queden ya totalmente irrecuperables y, por supuesto, darles, porque la mayoría de los estados ahora mismo son sociales o socialistas, darles un poquito de privilegios, echarles unas migajas y a partir de ahí, pues conseguir, ¿no?, que la gente entienda que, y acepte, por supuesto, que somos esclavos y que mejor es estar en este estado que en ningún otro, mejor estar lo malo conocido que lo bueno por conocer. Total, yo he decidido que no voy a hacer eso y hay más gente que ha decidido que no va a hacer eso. Jorge es uno de los que decide salirse del sistema y esto es muy difícil. Uno, porque no conocemos de forma las legalidades, ¿no? La legalidad, el proceso, los procedimientos para hacerlo. Y dos, porque te encuentras luego a los idiotas del sistema, es decir, la gente que es incapaz, otra gente que es mala e interesada y otra gente que sencillamente es desganada, no les importa un bledo todo y lo único que quieren es tener la cerveza y el partido el domingo, ¿no? Y entonces imposibilitan o dificultan mucho este proceso de salirte del sistema y esta salida del sistema es tu derecho desde nacimiento. Volvamos entonces a hablar de la comparación que ibas a hacer entre lo que sería la independencia de Cataluña del País Vasco de lo que tú llamas tu independencia soberana, es decir, tu independencia como individuo. ¿Por qué ibas a matizar esa diferencia? Que yo creo que es el culmen real de la revolución real, sería que todo ciudadano dejase de ser ciudadano, fuese soberano de su propio planeta, país, no planeta, pero sí país propio soberano en sus zapatos y realmente dijese al Estado y a estos que gobiernan, hasta aquí hemos llegado. Cuéntame, la diferencia o el matiz que ibas a poner. Es muy simple, o sea, el tema es tener la conciencia de lo que eres y darte cuenta de si, ¿qué quieres? ¿Elegir otro gobierno para que te rija tus propiedades? ¿O quieres demostrar verdaderamente que tú eres lo suficientemente adulto ya y tienes mayoría de edad y capacidad para poder controlar tus bienes? Y tus hijos, que cuidado, el sistema, el Estado está considerando a tu hijo no como un ser vivo. Antes has dicho ser humano, persona. Ellos utilizan el término persona jurídica. O sea, y los términos persona en sus diferentes capacidades, y fijaros que últimamente están metiendo persona robótica, o sea, que ya están preparando ya a lo que nos viene con el transhumanismo y todo eso es un engaño y estas cosas no se hacen de la noche a la mañana y ellos tampoco las hacen de la noche a la mañana, van poniendo pues como la olla que van calentando el agua y la rana, ¿no? La olla y la rana y nosotros vamos cediendo, ya nos han cocido. Ahora ya ha habido pues muchos que estamos ya bastantes, no, muchísimos que nos hemos dado cuenta y hemos tomado la determinación de coger las cartas y jugar el juego. Entonces, ¿por qué yo voy a
reconocer una soberanía. Fijaros cómo se están peleando entre ellos y no tienen... Esto es disidencia controlada, esto es control de masas, esto es disociación cognitiva, esto tiene una terminología y tiene un estudio detrás. Cuando hablas de esto y de ellos, ¿a qué te refieres? A los que han preparado toda esta agenda de esta ingeniería social, ¿no? Que tú has hablado tantas veces con Antonio en este programa. O sea, nos van preparando para dividirnos, y si divides, vencerás. Es así de sencillo. Entonces, aquellos que tienen el poder y que realmente controlan las masas y controlan los poderes fácticos. Los poderes fácticos. Okay. No son los que pensamos que... No, evidentemente que no nos Rajoy y no es Zapatero, vamos, está claro. Entonces, estos son títeres que de hecho son los gerentes de esa corporación que tú has llamado antes España. Vale, vamos entonces, ya que lo tenemos claro. Vivimos hoy en día lo se llamaba Estado, y realmente ahora sabemos que es una corporación. Así es. Vamos a hablar de realmente, nos queremos salir de este sistema cada vez es más opresor. No el sistema, sino aquellos que lo dirigen nos están oprimiendo más. Porque evidentemente quieren seguir viviendo, porque han impuesto unas reglas en las que entienden que sobramos gente en el planeta, que la gente es sencillamente estúpida, que además les gusta ser dominados, que además piden muy poco, es decir, con una palmadita, ¿no? Es como un perro, una palmadita y una caricia en el lomo, con eso ya nos conformamos. Y entonces, últimamente estamos viendo cómo se están apretando las tuercas, nos están oprimiendo cada vez más, y viendo cómo, si lo haces de forma moderada, al final, lo que dices tú, entrarán a la olla, te cuecen. Nos queremos salir. Hemos decidido y sabemos y nos damos cuenta que históricamente y ya hay precedentes, ¿no? Y que ellos mismos en el sistema que han creado han diseñado puertas de escape para decir, ya no quiero ser uno de los de abajo oprimido, sino que quiero ser soberano y nadie puede oprimirme, liberarme de esta opresión. Muy bien, yo ya he entregado a mi hijo y ahora lo estoy recuperando. ¿Cómo haces? Vamos a entrar ya en meollo. ¿Cómo sigues ese proceso? ¿Qué significa entregar a tu hijo? ¿Qué significa ese certificado de nacimiento con esas letras mayúsculas? ¿Realmente qué significa? ¿Y por qué corporación y no país o Estado? ¿Qué narices está pasando? Son 3 preguntas muy largas o muy duras. Vamos a intentar resumirlas. ¿Qué implica? Una por una, venga, pues vamos a ver. ¿Qué implica cuando yo lo inscribo en este registro y no me dan porque no me han dado nada, se crea un papel en un libro que es un registro con unas mayúsculas, las cuales empiezan a circular por el planeta? ¿Qué es eso? Bien, esto yo quisiera hacer un pequeño, pero muy breve, anticipar un poquito, o exponer un poquito qué significa cuando tú cedes a tu hijo, porque lo entregas a tu hijo a un registro civil. Bien, lo primero, ¿por qué lo entregas a un registro civil? Lo hemos estado hablando antes, porque te han puesto una bombilla o algo muy bonito y te dicen, no, y con esto va a tener una educación, va a tener sanidad, va a tener posibilidad de trabajar y después va a tener una jubilación, ¿no? Y eso es el sistema y te lo venden. De la otra manera parece ser que no había esa posibilidad, pero ahí es donde te ponen la bombilla, donde tienes que ir, y en el otro lado no. En el momento en el que uno decide o se entera de estas cosas y decide, oye, pues voy a dar el paso, lo primero, claro, aquí es que me gustaría aclarar que hay necesidades, pero hay convicciones también. Hay gente que son de nacimiento, quieren ser libres y no tienen ningún problema, pero aquí nos encontramos con que tú ya has cedido a tu hijo y yo creo que es lo más importante para un padre. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho, por ejemplo, que tú has dicho antes lo del nombre, que le pusiste el nombre y le diste unos apellidos? Yo quería aclarar que tú no le diste los apellidos porque los apellidos te los dieron a ti tus padres, igual que se los dieron sus padres a tu pareja, y de ahí, según una organización también del sistema, se le ordenan y el del padre es el primero y el de la madre es el segundo. Aquí de lo que se trata es ahora de recuperar a ese hijo, ya que lo has cedido, ya que lo has entregado, porque si tú no lo entregas en ese momento, lo mismo ni lo escolarizas porque no te lo permiten.
¿no? Entonces, eso lo hemos dicho. Hay unos freebies, hay unas entregas, hay unas cositas, unos regalitos que te dan que supuestamente son el poder escolarizarlo, vacunarlo, darle supuestamente una medicina pública, luego por supuesto que tenga acceso al mercado laboral, etcétera. Ya teniendo claro que es decir, que todo eso tenía que ser ya tenía que estar dado de por sí. A lo que voy es ¿qué implica? ¿Qué es lo que ha pasado con ese papel que se ha creado? Es decir, porque se ha creado. ¿Y qué tiene que ver eso con la marca España? Que es la pregunta. ¿Vale? Bien, inscribirlo en el registro civil significa esa cesión a ese Estado, pero ese Estado también a su vez está subyugado a otras cosas que pasaron en el pasado y que parece que nos hemos olvidado. Las guerras se hicieron que los países entraran en bancarrota. Entonces aquí hay un tema de comercio. ¿Qué es lo que están haciendo con ese certificado de nacido vivo, ese certificado de nacimiento cuando tú lo inscribes en el registro civil? ¿Qué es lo que hace el gobierno que crees que es tu gobierno con esa partida de nacimiento? Pues como entró en bancarrota y le debe dinero a alguien, lo que hacen es monetizar a través de bonos lo que es la partida de nacido vivo. Tú cuando inscribes a tu hijo, aquí es donde has citado antes lo de las letras mayúsculas. Voy a hacer también una breve introducción por si acaso alguno pues no conoce lo que son las letras mayúsculas. Yo le haría una pregunta a todo el mundo que cree que conoce todo lo que lleva encima. O sea, y lo primero sería si se acuerda cómo están escritos su nombre y sus apellidos o los apellidos de su familia, como hemos dicho antes, en su carnet de identidad, o en su pasaporte, o en su título, o en su carnet de conducir. Y entonces yo le pregunto después, ¿y hace cuántos años que tienes tú ese documento en tu bolsillo? O sea, lo tenemos delante de nuestras narices, que es como a ellos les gusta hacer las cosas. Por eso digo que no lo esconden. Está ahí y esa es la solución. Vuelvo otra vez. En el momento en el que tú entregas esa partida de nacimiento, o sea, ese certificado de nacimiento, o ese certificado de nacido vivo, hay órdenes por parte de Roma, del Vaticano, o de los poderes fácticos, tampoco vamos a decir, pero es el Vaticano, de mandarlo a Washington D.C. Todo el mundo sabe lo que significa Washington D.C. Es un estado aparte de lo que son todos los Estados Unidos. Es territorio soberano como Andorra o como puede ser el Vaticano. ¡Qué casualidad! De ahí lo que hacen es generar unas letras mayúsculas que son las que tú después tienes en tu carnet de identidad, en tu carnet de conducir, y que tú, aunque tú vayas al banco y les pongas tu nombre en letras minúsculas, ellos siempre te van a devolver las cartas o la correspondencia con letras mayúsculas. Y no lo puedes mover. Entonces, la gente nos ha preguntado, ha cedido, pues seguimos. ¿Qué es lo que significan unas letras mayúsculas? Unas letras mayúsculas, si os vais al diccionario, os va a decir que son corporaciones e empresas. Corporaciones. Las letras minúsculas somos los seres vivos. Las letras mayúsculas es la corporación. Es lo que se dice, o lo que llamamos el hombre de paja, the strongman en inglés. Entonces, en Washington D.C. crean ese strongman, ese hombre de paja, y después lo derivan y generan unos bonos en la bolsa de Nueva York. Todos los viernes nuestro nombre en letras mayúsculas es una empresa, y dependiendo de los títulos que tengamos, es decir, eres agente de policía local, cargo público, ya hablaremos, ¿no?, de ese tema de si es cargo público o no es cargo público, pero entendemos ahora en principio que es un cargo público. Para crear ese cargo público se tiene que mandar una instancia, un permiso. En el momento en el que se crea esa plaza, ya es para ocupar un hueco para unas letras mayúsculas. Puede ser uno, puede ser otro, les da exactamente igual. Una vez que tienen ese beneficio de poder otorgar esa plaza, la ocupa un ser vivo, pero en realidad ellos están manejando las letras mayúsculas, que es un ser muerto, una corporación. El ser vivo es el que tiene las letras minúsculas. El ser muerto es el que tiene las letras mayúsculas, que es la corporación. Esto es lo que llamamos la creación de una persona, es decir, nace mi hijo y yo lo que hago al registrarlo en ese registro civil y al darle esos apellidos en mayúsculas, esa creación, ¿no?, esa creación que hacen, yo lo llamo Mitoa, luego lleva Jan y luego lleva Campos. Al crearlo en mayúsculas se crea un personaje, es decir, mi hijo, ser vivo, una ficción jurídica. Eso es. Bien, o sea que ya lo entrego al sistema. El sistema crea una ficción jurídica que además encima, los estados habiéndose quebrados y habiéndose cambiado el sistema financiero como estamos ahora a un sistema especulativo, o sea que resulta que se crea una corporación. Eso es una empresa. Con la cual una empresa. Que ellos la crean, pero ellos, aquí es donde viene un poco la trampa, te hacen creer que eres tú.
Tú en tu carnet de conducir y el carnet de identidad es personal e intransferible. Y todos, por desconocimiento, lo entregamos. En el momento en el que entregas, estás entregando una documentación que encima no es tuya, pertenece a la triple corona. O sea, ya son conceptos un poco más amplios, pero siguen siendo unas letras mayúsculas. Ese es el hombre de paja. Entonces, en el momento en el que te nombran con ese nombre que está en las letras mayúsculas, no hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas fonéticamente. Con lo cual tú crees que eres ese hombre de paja. Y entonces ellos necesitan tu firma para poder justificar el contrato. Y entonces tú cuando firmas pensando que eres ese, al que ellos buscan es el de las letras mayúsculas, no al ser vivo. Ellos no tienen ningún poder sobre el ser vivo. Pero al crear esa corporación y al nosotros ceder y creer que esto funciona así, pues continuamos, la bola ha ido creciendo y gracias a Dios y gracias a sus, por desgracia también para algunos, pero las cosas, dentro de algo malo siempre hay algo bueno, pues nos ha servido y gracias a Internet también, pues hemos podido averiguar todo esto. Gracias a esa comunicación internacional. Cuidado, porque es que aquí en España yo no sé qué es lo que pasa, pero estas cosas vienen de Estados Unidos, de Canadá y de Gran Bretaña, como tú lo has dicho, desde hace muchos años. En cambio aquí en España, en Europa también hay muchos movimientos. Os vuelvo a decir a todos que no somos 4, somos muchísimos, somos millones. Esto entonces lo teníamos que poner porque era la pregunta, o sea, es decir, nace mi hijo y cuando lo inscribo entonces resulta que estoy creando un personaje, es decir, estoy creando una corporación con la cual una serie de gente que tienen el poder, esos poderes fácticos, empiezan a especular. Incluso llegan a crear dinero, incluso llegan a mover ese valor que sería mi hijo, la energía posible de mi hijo, para especular en bolsa e incluso especular con deuda o crear dinero deuda. Bien, esto ya son conceptos que habría que ir entrando poco a poco y en otros programas, pero una vez entendido esto, la revolución real, que era lo que yo te hacía la pregunta, no es que Cataluña se independice de España teniendo a los mismos ladrones y al mismo y a la misma gente que son Cataluña, que decirte, o el País Vasco, o Galicia, Córcega, y al final resulta que toda esta gente, los Puyol, etcétera, siguen perteneciendo a este sistema y siguen fomentando este sistema de corporaciones y de marcas, es decir, de seres vivos y personajes a los cuales esclavizamos a los seres vivos con la creación del personaje. Por lo tanto, al final, la revolución real y la lucha frente a la desigualdad, frente a el abuso, frente a los crímenes reales, es independizarte de este sistema. No de España, sino realmente decir, no, España no es una marca, España será un país en todo caso, pero es una sociedad a la cual pertenezco, que no le pertenece al rey, ni le pertenece a los poderes fácticos. Me independizo de vosotros, me declaro ser vivo, independiente de todo este sistema, y me rijo por unas normas diferentes, no diferentes, pero por la ley, pero una ley no comercial, sino la ley del natural. Ser vivo, natural. Bien. La ley natural. Vale, ya lo voy pillando porque, claro, mucha gente a lo mejor no lo pilla hasta ahora, llevamos ya una hora hablando de todo esto. Entonces, la revolución real, que esto lo decíamos bueno, lo decíamos, Diego Camacho el año pasado dio una serie de talleres sobre terrorismo y en uno de esos al final la conversación derivó a esto. Decía, no, es que claro, la independencia de Cataluña, la unidad de España te protege frente a los abusos que pueda traerte Francia. Y yo le decía, bueno, es que realmente la independencia real tiene que venir, ¿no? Ya no de que Cataluña o no se independice, no, tiene que venir de que los seres vivos, los humanos en este caso, ¿no? De España, se declaren independientes de este sistema, no paguen impuestos, no sigan manteniéndolo y así esto se caiga y estos tíos se les caiga el pedestal en el que están subidos, ¿no? Y podamos realmente crear una nueva España, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, es que si lo hubieran hecho bien no estaríamos en esta tesitura. Entonces, si hemos visto que lo están haciendo mal y estamos diciendo, que lo estáis haciendo mal, y llevamos varios años diciendo, que ya nos hemos dado cuenta que nos habéis engañado, que no sé qué, y resulta que en el momento que les dices encima vienen a por ti o siguen en las mismas historias, ¿qué capacidad tenemos nosotros ahora de reacción? Son ellos los que nos llevan y los que nos empujan también a reaccionar y a activarnos y a preguntarnos. Hay gente que toma la decisión pues de apagar la luz, hay gente que toma la decisión de drogarse, alcoholizarse, porque es que son problemas tan grandes que es que al final esos problemas llegan dentro de las familias. Y esto es mucho más serio de lo que hay. Esta gente tendría que estar ahora mismito por traición. Juzgados por traición.
Juzgados por traición, encausados por traición, todos. Tendrían que salir corriendo, pero cuidado, una de las cositas también que quiero transmitir con este programa es que no somos combatientes ni beligerantes. Entonces, de lo que se trata aquí es de defendernos. Nosotros no ponemos la pelota en juego. Siempre son ellos los que ponen la pelota en juego, pero siempre con comercio. Ellos necesitan comercio y necesitan nuestra firma para poder ejercer ese poder y ese comercio y monetizarnos. Bueno, pues aquí sigues en compañía de tu vórtice. Qué bonito esto del vórtice. La verdad que yo he terminado muy saturado del vórtice. Saturado del vórtice, no de vosotros, sino del vórtice. ¿Por qué? Pues porque para mí esto supone una implicación personal, supone el estar para hacer estos programas, el informarme, el conocer gente, el viajar, para tomar conciencia, ser consciente realmente y poderos a vosotros mostrar lo que de forma consciente, lo que esa conciencia me ha hecho a mí aprender. Y eso supone estar frente a la realidad de forma continuada. Para poner un ejemplo, yo me vengo en un taxi hoy, aquí al estudio del Vórtice, y el taxista tiene puesta una cadena muy conocida de radio que está hablando de fútbol. Y el tío me lleva durante 15 minutos por Madrid con la cadena de radio hablando de fútbol. Y claro, yo pensando en que no me tengo que olvidar de una serie de puntos que tengo puestos en un guión mental del tema de hoy, de cómo ser independiente, de cómo independizarte realmente, lo que supone el hecho de que estén llamando a España marca, es decir, que España ahora mismo es una corporación, no existe como Estado, es una corporación dominada por una serie de gente, es decir, por una junta directiva. Y resulta que al mismo tiempo tengo que estar escuchando las tonterías del fútbol. Claro, yo ya no le pongo tiempo al fútbol, pero llega un momento en el que la saturación, es decir, la realización de el sometimiento del ser humano y de la estupidez a la que nos están sometiendo, ¿no?, a la que libremente cedemos, te toca, emocionalmente te toca. Y muchas veces tienes que recurrir pues a emborracharte, o te coges cabreos, o haces cosas que a lo mejor no deberías estar haciendo, ¿no? Pues eso, cabrearte con gente con la que te tienes que cabrear, etcétera, ¿no? Y claro, es jodido porque es enfrentarte a la realidad día a día, minuto a minuto, ¿no? Entonces, el vórtice ha llegado en un momento dado a saturarme por eso, porque yo ya no veo tele, no oigo radio, salvo algunas muy contadas, ¿no? Ya no leo prensa, leo libros o revistas especializadas en algunos temas, el Foreign Affairs, para enterarme de lo que está haciendo el enemigo. Y claro, llega un momento en el que dices, joder, macho, tanta realidad, tanta realización de que lo que nos están contando en titulares y la realidad que otra gente cree es un cuento, es un teatro, es un fugazi, es luz de gas, termina doliendo, porque claro, tú estás integrado en una sociedad, ¿no? La revolución real, entonces estamos hablando, es individual. Aquí con Jorge, la revolución es individual. La revolución llega por decirle al sistema: te he visto ya los colores, ya sé de qué vas, conmigo ya no te vale, estás acabado.
Y entonces a partir de ahí sales o te sales del sistema. Hay un proceso para, igual que yo estoy sacando a mi hijo y me estoy sacando a mí de este sistema, y mucha otra gente aquí en España y fuera de España, evidentemente, porque estos movimientos llevan ya años fuera de España también, por supuesto, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemania, etcétera. Te sales del sistema. Y entonces, una vez que te sales del sistema, tienes un problema, o mientras te estás saliendo del sistema. Lo primero es que la gente no se da cuenta de que esto es una corporación, es decir, que pertenece a 4 gatos y que pertenece a 4 listos que saben que te están utilizando ahora mismo, están creando ese personaje, ese hombre de paja, y el mundo se mueve a base de listos que utilizan esos hombres de paja y el potencial de esos hombres de paja, y que ahora ya van en cuesta abajo a la realización de un mundo en el cual todos son corporaciones, pero los estados también son corporaciones, es decir, un mundo comercializado completamente en el que la energía humana es un recurso utilizable, cuantificable y que hay que controlar. Entonces, llegamos ya al mundo vamos a llegar a la ciencia ficción robótica en la cual, bueno, pues eres un esclavo, ya no como los negros de la época de Lincoln y tal, sino que, porque allí por lo menos había que darte de comer y tal, luego te maltrataban y todo esto, pero bueno, en fin, eras un esclavo al cual al final había que dar de comer y eras un recurso, ya entendías que eras un recurso de alguien, sino que ahora nosotros nos creemos que somos soberanos, libres, con derechos, cuando en realidad no tenemos ninguno, y encima hemos cedido la creación de un hombre de paja, hemos cedido la creación de esas letras mayúsculas de una corporación a la cual nos sometemos cuando nosotros hacemos o tenemos o mantenemos relaciones comerciales con otro tipo de corporaciones que están dirigidas por gente que sabe perfectamente que esa corporación está vacía y que ellos no tienen ningún tipo de compromiso contigo, ¿no? Entonces, el rey sabe que no tiene ningún tipo de compromiso con nosotros, con los españoles, porque él sabe perfectamente que su posición jurídica y como soberano no tiene nada que ver con nosotros. Él sabe perfectamente que está fuera de la ley, porque está por encima de la ley, está por encima de la Constitución, y como él, otra gente como él. Pero sin embargo sabe que los tontos que nos sometemos a la ley y a su soberanía somos sus esclavos, somos sus súbditos, estamos por debajo de lo que él quiera decir. Entonces, yo lo que quiero es, mi revolución, mi revelación es, se ha acabado. A ese rey lo destrono, porque deja de ser mi rey, yo soy mi rey. Mi hijo es soberano, va a ser independiente y no va a ser súbdito de este rey, pero ni de él ni de ningún gobierno. Vamos a hablar de cómo es esto, de dónde sacas realmente que España es una corporación. ¿Podemos comprobar que España ya es realmente una corporación? Pues sí. Otra vez, sí. Yo conocía y me costó. Y conocía que existía un sitio donde podíamos encontrar a todas las empresas privadas. Un registro mundial donde podíamos encontrar a todas las empresas privadas. Pero las movían y, en cambio, pues gracias a Internet y al grupo y a tener la mente muy abierta, o sea, no grupo, sino conocer gente que estamos en el mismo proceso, vuelvo a repetir la palabra proceso, no es una solución instantánea. Esto es, primero la conciencia, después te vas dando cuenta de las cosas y después te dan ganas de actuar. Y cuando quieres actuar dices, ¿y por dónde empiezo? Yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero ¿por dónde empiezo? Yo veo los abusos que se están cometiendo. Yo personalmente estoy harto de seguir conociendo el Domun. Desde el año que atacaron yo tengo ya mis añitos y sigue igual. O sea, es que no se ha solucionado nada con la hucha del Domun. Tú hablabas de la esclavitud, con la raza negra. ¿Qué pasa? ¿Que pensamos que nosotros ahora mismito no somos esclavos? Ahora mismo te vienen y te encuentras con un contrato, vuelvo a repetir que todo es comercio. Te encuentras con un contrato sin comerlo ni beberlo porque vas por una carretera que está marcada a 80 y vas a 90 y te llega un contrato y te lo quitan. Y estás desamparado, o sea, no tienes posibilidad ni de recurrir ni nada, o sea, te tratan ya directamente como un delincuente. Aquí se ha acabado esa presunción de inocencia. Y cuando tú hablabas de lo de la esclavitud, y yo estoy diciendo ahora lo de la presunción de inocencia, me voy más allá.
seguimos siendo esclavos. Entonces, consiste en salir de esa esclavitud. Si somos esclavos es porque lo hemos propuesto, ¿no? Entonces, claro, después dices, ¿y de quién soy esclavo? Y el sistema, oye, la gente dice, tendrá que ser todo esto así, tendrá que ser así. Ahí es donde estás cediendo todo. Y a los que nos preguntamos cosas, pues de alguna manera nos señalan, nos tratan de locos, y hace falta a la hora de argumentar todo este tema tan complicado, tan sencillo, porque es tan sencillo que te rompe la cabeza. El problema es que después el procedimiento es complicado, pero la conciencia es muy sencilla. Todo el mundo queremos ser libres. Bueno, todo el mundo se cree libre, para empezar. No, pero yo no estoy de acuerdo en que todo el mundo quiera ser libre. Yo creo que hay mucha gente que no quiere ser libre y no quiere ser libre nunca. Ese es el problema. Y ese es el que grado de alienación mental y el control que has dicho del taxista con el programa de radio del fútbol, tal y el cual, en vez de estar hablando de esclavitud. Entonces necesitamos pruebas, porque sin pruebas no vamos a ningún sitio hasta que las encontramos. Resulta que todos los estados, ayuntamientos, estados, países, como entendemos estados y países, ayuntamientos, policías locales. Bueno, las policías locales en muchas ocasiones son, casi todas, pues pertenecen a los ayuntamientos, ¿no? No siempre son ayuntamientos, hay otras partes de España que se llaman de otras maneras. Pero, Policía Nacional, resulta que tú introduces en esa página web, introduces los datos... En una, pues no te has referido a ella, no nos has dicho el nombre, pero en una página web... Hay una página web que la colgaremos, la pondremos para que la gente que esté interesada pues pueda ver. Hay que seguir unas pautas, está en inglés y hay que seguir unas pautas, o sea, tampoco ha sido fácil, incluso encontrando la página web después hay que meter unos códigos que también, pues debido a conocer gente que ha invertido ese tiempo para poder localizarlo y para poder ajustar y saber que la información era fidedigna, y podértela jugar, por decirlo de alguna manera, a la hora de exponérselo a las corporaciones o subcorporaciones de la corporación nacional llamada España, ¿no? En esta página web tú introduces los datos de cualquier domicilio gubernamental y resulta que te aparece el gerente, y si aparece en esa página web resulta que es una entidad privada, una empresa privada. Claro, aquí ahora yo les diría a los que son funcionarios que lo miraran. A ver si su empresa para la que ellos están trabajando, que creen que es privada y que con lo que a ellos les da el estatus de funcionario del Estado, pues si verdaderamente es pública o es privada. Cuando se den cuenta que es privada, ¿qué significaría esto? Pues que si en el momento en el que aparece en esa página web, que además es que aparece el nombre del propietario, o sea, es decir, si es un alcalde y ha habido elecciones, esa página web te la pone a las 24 horas, tienes el nombre del gerente, o del presidente, o del responsable o propietario, bueno, el responsable, vamos a dejarlo de esa manera. Entonces, eso lo que demostraría sería la pérdida de soberanía y pérdida de jurisdicción sobre lo que pretendan hacer. ¿Qué es lo que ocurre también con el sistema en el que estamos viviendo? Pues que el sistema también tiene la reparación de daños, la tiene contemplada en toda su jurisprudencia y tal, tiene contemplado que si yo hago esto y cometo un daño, también tengo preparado el remedio. Pero claro, vuelvo otra vez a lo mismo, porque todo es la pescadilla se muerde la cola y siempre es lo mismo. O sea, yo quiero ser soberano, pero no sé cómo. Y ahora con lo que estoy diciendo es exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo puedo yo desvincularme de esta corporación si me está mandando, me está extorsionando, se aprovecha de un estatus que él cree que tiene? Y ahí me estoy refiriendo otra vez a los funcionarios. Ellos se creen que tienen ese poder, esa autoridad. Claro, pero porque o les han dicho que ellos son servidores públicos y que por lo tanto trabajan por el bien común y que trabajan para un Estado en el cual nosotros, que ahora estamos viendo que es una corporación, y dices que hay incluso una página web en la que se puede ver que es una corporación y que los ayuntamientos, comunidades autónomas, fuerzas de seguridad del Estado, o por ejemplo fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, ejército, es una corporación, al final es una empresa con un gerente que rinde a
es aquellos que tienen las acciones o que dirigen esa corporación, ¿no? Es decir, son propiedades. Propiedades. Total, que esa corporación vive y le sigue chupando la sangre a nosotros, a los seres vivos, de los cuales o a los cuales crea, ¿no? Se crea ese personaje paralelo, ¿no? Esa marca registrada que es tu nombre, con la que ellos siguen especulando. Y nosotros seguimos aquí pensando que estamos participando de ese bien común y que estamos participando del engrandecimiento de la sociedad, de la patria, de ese grupo de gente a la que tú amas, consideras o quieres, ¿no? Claro, eso no lo puedes decir si no tienes las pruebas. Claro, ahora ya tenemos las pruebas. Que ya hay pruebas. Ya hay pruebas, tenemos las pruebas. Yo eso lo había oído la primera vez que se lo oí a John Harris, hablando de que en Inglaterra realmente, en el mundo anglosajón, todo esto se lleva mucho antes. Sí. Todo este rollo comercial al final está mucho más avanzado y que Inglaterra ya hacía muchos años era una corporación. Es más, hay gente que incluso ha metido denuncias. Hay un grupo viniendo de John Harris, hay otra gente que ya ha metido denuncias a la reina de Inglaterra por alta traición. Entonces, España resulta que es lo mismo y por eso aquí introducimos el rollo de marca España. Pero vamos a saltar entonces a el proceso ya de nos desvinculamos de esta marca España, nos desvinculamos de la corporación. Saltemos entonces al proceso de cómo hacerlo. Bueno, pues el proceso consiste en utilizar el derecho internacional o la ley internacional, el derecho consuetudinario y el Código Uniforme de Comercio. Una vez que utilizamos esto y recuperamos nuestro hombre de paja, podremos hablar de tú a cualquier corporación, llámese bancos, llámese gobierno, llámese lo que sea. Porque ya les estás demostrando tu estatus, porque has recuperado tu hombre de paja. Tú ya no eres un ciudadano, tú ya tienes tu soberanía. Lo que se hace con el UCC es aplicar un embargo a esa creación o a esa ficción que ellos han creado y tienes el control de él, con lo cual tú eres el beneficiario de esas letras mayúsculas como ser vivo, como letras minúsculas, y puedes con ese estatus hablar de tú a tú, como os he comentado, con un banco, que todos sabemos que cuando vamos a hablar con un banco ellos siempre tienen la sartén por el mango, y os puedo garantizar que esto da bastante satisfacción, por lo menos que te puedas sentir escuchado, porque esa es la impotencia con la que nos encontramos ante estos poderes fácticos que están controlando absolutamente todo. Vale. Para una persona, ya una vez dices, bueno, pues sigo este proceso, hago una serie de intercambio de papeleo, etcétera, durante una serie de meses, o un mes, o 2 meses, o 3 meses, y entonces recuperas el control. Y a partir de que tienes el control, a ti personalmente, por ejemplo, ¿en qué te beneficia? Es decir, ¿qué estatus alcanzas? ¿Y en qué te beneficia en ese trato con la marca España o, por ejemplo, con Iberdrola de España? Pues, por ejemplo, con Iberdrola, si conocemos y podemos hablar de tú a tú con una empresa que no es un ser vivo. Una empresa es una ficción, es un ser muerto. La gente que trabaja para esa empresa se identifica como soy de Iberdrola. Ellos mismos están estableciendo su esclavitud. Si tú conoces absolutamente esa terminología y conoces cómo está, les puedes hablar de tú a tú y les puedes decir, y con los programas que tú has estado hablando del dinero es deuda y tal, con Iberdrola o con Gas Natural puede llegar a un contrato amparado siempre en ley internacional. Y una de las cositas que yo les he comentado es que deuda con deuda no se puede pagar. Y nosotros tenemos el euro, pues que es un dinero que no está respaldado ni en oro ni en plata y que está respaldado en la deuda, que es el sistema Fiat. Con lo cual, yo no me niego a pagar, pero ellos no me pueden obligar a cometer fraude si yo soy conocedor de ese fraude. Entonces estamos hablando de honestidad y conocimiento. Otro tema, por ejemplo, puede ser Hacienda. Me estás diciendo, una vez que tienes el control de esas letras mayúsculas, Jorge Patentes, en letra mayúscula, hablas con Iberdrola y le dices, no te voy a pagar en euros, es decir, el contrato que tú me estableces a mí en euros, yo no te lo puedo devolver en euros porque como el euro es dinero deuda, a través de esa legalidad internacional, ya no te voy a pagar con euros, te pago con otra cosa. Es que no podemos pagar con euros porque el euro no es dinero, son notas promisorias, es Monopoly, es dinero de Monopoly. Cuidado, esto no quiere decir no voy a pagar. No. Yo quiero pagar, pero ahora estamos hablando de comercio. Todo es comercio. Nos regulamos en el Código Uniforme de Comercio, que es la Biblia en el mundo de los negocios a nivel internacional.
Entonces, la ley internacional sí que reconoce, con su derecho consuetudinario, reconoce el Código Uniforme de Comercio. Si tú conoces que todo el dinero es fraude, como nosotros conocemos los vorticianos, por todos tus programas y todo lo que habéis estado haciendo, y conocemos el abuso, la prepotencia bancaria, las actuaciones y tal, de verdad, esto es una protección. Y recordad que esto no es agredir a nadie ni entrar en batallas, consiste en defenderse. Entonces, José Manuel Novoa pues intentó hacerlo por el ordenamiento jurídico, y ya estáis viendo lo que está pasando, pues que incluso el Banco Popular se atreve a mentir. Se atreve a poner un papel diciendo que sí, que ellos son los propietarios de la deuda que alegan después de todo lo que hemos estado hablando, o lo que habéis estado hablando en vuestros programas, ¿no? de la banca. Es exactamente lo mismo con Hacienda. Es exactamente lo mismo con cualquier corporación. Una corporación no es un ser vivo. Una vez que tú tienes tu estatus, has recuperado tu empresa que tú no sabías que existía, pero la recuperas, y empiezas este proceso y aplicas tanto el Código Uniforme de Comercio como el derecho consuetudinario como la ley internacional, porque aquí hay una convención de Viena, por ejemplo, hay unos protocolos internacionales que no se los pueden saltar. O sea, que me estás diciendo que una vez que recuperas, al final, en tu caso personal, has recuperado tu ficción, tú como gestor estableces la relación de compraventa o comercial con Iberdrola completamente diferente a la que inicialmente se ha establecido, es decir, sino que tú ahora estableces un nuevo contrato sabiendo que Iberdrola no son seres humanos, sino que es una corporación. Tú utilizas tu corporación, Jorge Patentes, para decirles, señores, yo os voy a pagar ya no con deuda, sino que utilizando el Código Uniformado de Comercio Internacional y otra serie de leyes internacionales, os voy a pagar con otra cosa que no sea deuda. Por lo tanto, yo voy incluso a ser capaz de crear un bono o bonos para pagar a Iberdrola, es decir, no dejo de pagar, sino que sencillamente establezco una nueva relación comercial, en este caso lo mismo pasa con la Corporación España. Si tengo que pagar impuestos, establezco un nuevo contrato con Hacienda. Esto es muy duro. Sí, bueno, pero Hacienda, como pertenece antes hemos dicho lo del número que aparece que es una empresa privada. Sí. Con lo cual, una vez que es una empresa privada, ha perdido su soberanía. No es una empresa pública. Efectivamente. Este es un mensaje que lanzo a todos los funcionarios porque es nuestra obligación el informarnos y no creernos lo que nos están contando. Y con la banca sería exactamente igual. No, cuidado, la banca es privada. Y la banca es la propietaria ahora mismito de todo lo que nos menea. Es la propietaria de los partidos políticos que después son los que nos gobiernan y que sabemos que son títeres. Bueno, crea las leyes a las que nosotros nos supeditamos, evidentemente en favor de la Corporación Santander, ¿no? O Banco Santander. Pero me comentabas también que incluso hablando con la banca, una vez que recuperas tu... Vamos a ver, la banca lo que ha cometido ha sido un fraude. Sí. El derecho consuetudinario lo que establece es que si se ha cometido un fraude, para remediar el daño que han ocasionado, tiene que ser 3 veces la cantidad establecida. Si aquí José Manuel Novoa ha descubierto el fraude que han estado haciendo, por ejemplo, con las hipotecas, o con los préstamos hipotecarios, o con garantía hipotecaria, o cualquier préstamo. O sea, el banco tenemos que saber cómo funciona. Josep lo ha explicado perfectísimamente. Yo voy a decir algo más. Ellos hacen dinero de nuestra firma. Y de nuestra firma después pueden crear hasta 10 veces más ese valor. Y después, ¿en qué han perdido? O sea, tú les dices que yo te pido 100, me dejas 100 y ellos hacen 1000. Y después te vienen a reclamar encima que no les has podido, después de todo lo que ha pasado y tal, que no les has podido devolver esos 100 y que han sido damnificados. ¿En qué? Si han hecho hasta 10 veces o 9 o 7 veces el valor de lo que tú has pedido. Entonces, ¿qué es lo que podemos obtener en un momento con el derecho consuetudinario y el Código Uniforme de Comercio? Obligarles y ejecutar a que paguen 3 veces el valor de lo que ellos te están intentando reclamar. Paguen, no, que te paguen a ti. Que te paguen a ti. O sea, que te devuelvan. Que te devuelvan lo que utilizando ese... Tú cuando has pedido... No es devolver. Es que ellos encima todavía no pierden, porque ellos han hecho... Si tú les pides 3, ellos han hecho hasta 7 veces más todavía. O 9 veces más todavía. Y recordemos que ellos hacen dinero de nuestra firma. Sin nuestra firma ellos no pueden hacer dinero. Bien, pues entonces, ya recapitulando, ya porque nos tenemos que ir, porque llevamos ya casi 1 hora y media de programa, a ver si no me equivoco yo mucho, y entonces vamos a intentar
poneros esa pildorita en la boca a todos los que estáis escuchando, la pildorita, el anzuelo, para que os atreváis a, de vez en cuando, o alguna que otra vez, no una vez, alguna que otra vez, para que os atreváis a veniros a lo que, ¿no? Algún seminario que daremos aquí en el Vórtice para independizarte, para hacerte realmente independiente del sistema. Pero recapitulando, entonces tenemos lo siguiente, que es bastante interesante. Jorge quería que matizásemos las cosas mucho más, pero bueno, nos tenemos que ir y no va a ser posible. Pero por supuesto, por eso este programa es solamente la introducción a la verdadera revolución. Y una revolución debería de tener unas bases, unos cimientos fuertes, sólidos y, por supuesto, consensuados con mucha gente. Pero la revolución hoy en día, por la opresión que estamos sufriendo, necesita o tiene que ser empezada de forma individual, porque el colectivo no está reaccionando y no va a reaccionar, no quiere reaccionar. La gente está cómoda escuchando el sábado por la noche el fútbol mientras conduce su taxi, paga sus impuestos, paga su tarifa de gas y de la luz, por supuesto, y completamente amoral, ¿no? O inmoral, completamente injusta, y además encima que no beneficia a España, sino que beneficia a una corporación, ¿no? Esa revolución individual entonces empieza por deshacer lo hecho, que es que tus padres te han vendido a un Estado, te han entregado a una corporación sin ellos saberlo realmente. Pero vamos a empezar entonces ahora con el conocimiento esa revolución. Y esa revolución implica entonces reclamar lo que se ha creado en tu nombre, que no lo has creado tú. Un hombre de paja, una corporación, unas relaciones que no son de tú a tú y que no son realmente legales, que no tratan, ¿no?, justamente al ser vivo. Bien, yo inicio un proceso, en este caso inicio un proceso, ¿no?, de habría que llamarlo, de embargo de ese nombre, ¿no? Y cuando lo recupero, una vez que lo he recuperado, mi estatus ya es diferente. Ahora ya soy gerente de empresa, gerente de corporación. Y si ya sabemos que España ya no es un país, sino que es una corporación, imaginaros el poder que esto os da. Y el poder que os da es que Iberdrola, España, Hacienda España, o por ejemplo el Banco Santander, son corporaciones. Por lo tanto, comienzo a hacer nuevos contratos en los cuales ya no pago con el euro, es decir, no pago con el sudor y con mi sangre, sino que pago con aquello que es mío por derecho. Si resulta que se ha cometido, por ejemplo, en la banca una estafa, es decir, que yo he pedido un crédito a la banca y la banca a través de ese crédito ha creado 9 endeudamientos más, es decir, ha sido posible, ha hecho, ¿no?, ese dinero fiat, con mi crédito ha podido entregar otros 9 créditos más de igual cuantía, yo a través de mi hombre de paja voy a reclamarle a la banca básicamente que me indemnice. Fraude. Bien, se ha cometido un fraude. Voy a reclamarle que me indemnicen por ese fraude, lo cual supone dinero, no dinero, pero sí supone el que me van a tener que de alguna manera compensar por ese fraude que se ha cometido. Y todo esto es a través de la ley internacional y todo esto es a través de un proceso que vamos a ir poco a poco en este monográfico del Vórtice. Vamos a ir desentrañando. Por lo tanto, vamos a empezar la revolución, esa revolución de la que hemos hablado muchas veces, de la que llevamos hablando desde el principio del Vórtice. Vamos a comenzarla en este local mágico del Vórtice que vosotros con vuestro crowdfunding habéis ayudado a iniciar, y os invitamos a que vengáis a los próximos
por supuesto, que escuchéis los próximos programas, porque esa es la primera revolución, estar informado realmente y saber qué es lo que está pasando. Pero también os invitamos a que vengáis aquí a los cursos, seminarios o como quieras llamarle, que vayamos creando de revolución, para que seáis capaces vosotros de independizaros, de reclamar, de recuperar vuestra soberanía, recuperar ese hombre de paja y hablar a la marca España de tú a tú y echar a toda esta crápula, a toda esta petulea de criminales de la poltrona donde están sentados y que por supuesto no les pertenece. Así que nada, muchísimas gracias, señor Jorge, por haber empezado de esta forma más visible, ¿no? O más pública esa revolución, aunque evidentemente ya hay mucha gente, hay muchos grupos que lo han iniciado, pero muchísimas gracias por acercarte al programa. Un saludo. Para mí es un verdadero placer. Y también a los otros dos invitados que han estado aquí, nos vamos a ir sin abrir el micrófono, pero muchísimas gracias también por haber pasado por este vórtice. Y a todos los que estáis escuchando esto del vórtice, deciros que no hay tiempo ya para ser precavidos. Comienza la revolución y tiene que ser individual. Yo ya la he comenzado, ya estoy liberando a mi hijo, libraré a mi mujer. Jorge ha empezado también con su revolución y ya tratan a Jorge de otra forma diferente. Uniros, que esto va a ser la bomba. Pieces in my life run away